Buenos días, queridos amigos. El compañero Molina ha hecho una pregunta sobre el autosecuestro. Y para poder responderla mejor, he hecho un PowerPoint. Veremos cómo sale. Primero, comencemos con qué es secuestro. ¿Qué es un secuestro? Lo hemos dicho antes, pero lo vamos a repetir. Es el acto a través del cual uno o varios individuos de manera ilegal privan de la libertad a otra persona, una o dos más, o muchas. La privan durante un tiempo determinado hasta lograr su propósito. ¿Cuál es? Cobrar un rescate, solucionar, lograr la libertad de algún preso político, de algún terrorista. Las personas que realizan, que son criminales, esta clase de delitos se lo denominan secuestradores. Ahora, el autosecuestro, en el glosario de jerga y modismo de Argentina, es un secuestro simulado de una persona con su connivencia con otros criminales o no. O no, pueden ser amigos, familiares. ¿Cuál es la intención? Lograr un beneficio para ella, para esa persona y sus cómplices, simulando un secuestro. En este supuesto del autosecuestro, la propia víctima simula estar secuestrada. Puede ser sola o puede tener ayuda de otras personas. Busca un beneficio material, económico, sentimental, y de manera similar a lo que ocurre en los casos de secuestros virtuales y las llamadas mexicaneadas, se discute si la calificación legal de esta modalidad se encuadra en el delito de extorsión. ¿Por qué? Porque estamos viendo de que no hay nadie secuestrado. Al no haber nadie secuestrado, estamos en una extorsión, ¿no? Porque no hay privación ilegal de la libertad. Si no hay secuestrado, no hay privación ilegal de la libertad. Ahora veamos algo de jurisprudencia. La Cámara Federal de San Martín, año 2003, dice, pese a que el denunciante refirió que su concubina y la hija de ambos había desaparecido y posteriormente recibió una serie de llamados reclamando dinero por la liberación de ambas, iniciándose una investigación por secuestro extorsivo. Fíjense, hasta ahí es secuestro extorsivo. Dado que cuando el rescate iba a ser pagado, las dos víctimas se presentan voluntariamente y expresan que habían inventado lo del secuestro a raíz de una discusión que habían tenido con esa persona. De ahí corresponde considerar que la imputada no consumó el delito al detener el proceso ejecutivo por su propia voluntad. En consecuencia, dándose en auto los presupuestos exigidos por la excusa absolutoria prevista en el artículo 43, corresponde revocar el procesamiento dictado en orden al delito de extorsión y decretar el sobreseimiento de la encausada, que se consuma con la entrega de lo exigido y no de secuestro extorsivo que se consuma con la privación de la libertad perpetrada con la finalidad de obtener rescate. Este es uno de los ejemplos que les paso para que vean. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre la estafa, la tentativa, a su propia familia? Es autor de extorsión en grado de tentativa quien fingió su secuestro y exigió telefónicamente a sus familiares directos la entrega de una suma de dinero a cambio de su supuesta liberación,
bajo amenaza de quitarle la vida a la presunta víctima en caso de incumplirse la prestación demandada. Dicho proceder no encuadra en la figura de estafa, pues en el artículo 172 del Código Penal solo exige un ardid o engaño que genere error y de ese modo se produce un desapoderamiento patrimonial, pero la persona actúa libremente. En cambio, en la extorsión, la víctima puede entregar por engaño más por el temor que le es infundido, lo que afecta su libertad de disposición provocándole una real coacción moral, aun cuando el mal nunca pudiera producirse. Y lo que requiere la figura del artículo 168 del Código Penal es una violencia moral que coarte la libertad del sujeto pasivo del delito y que mediante ese temor del mal anunciado produzca este desprendimiento patrimonial, independientemente de las intenciones del sujeto activo. La extorsión resulta tentada y no consumada, o sea, hay tentativa. En tanto, la disposición patrimonial perjudicial por parte de la víctima fue momentánea, dado que se recuperó instantes después el dinero en poder del incuso, lo que no le permitió disponer del mismo. Deben ser merituados como elementos agravantes de la sanción penal del autor de la extorsión la modalidad de la acción, consistente en ejercer la acción delictiva contra su propia familia de sangre, hermanos y padres, lo que indica una total falta de límites hacia los valores más importantes que un sujeto debe considerar en la vida. Además, el importante monto pecuniario exigido, lo que es demostrativo del desprecio hacia la misma. Vieron, aquí ya hemos visto jurisprudencia, qué es un autosecuestro y qué diferencia hay entre el autosecuestro, la extorsión y las amenazas. Ahora, seguidamente, voy a exponer un ejemplo de un autosecuestro, de un hecho real. Cuando digo un hecho simulado, me refiero a que la víctima simuló ser secuestrada. ¿Qué es lo que busca? Intenciones de cobrar un rescate y obtener dinero. Un claro autosecuestro. Ya lo vemos. Gracias. Buenos días a todos nuevamente. Soy el comisario Ernesto Santamaría, presidente fundador de ASCACEP y profesor e instructor del curso de negociación con toma de rehenes y gerenciamiento de crisis. Continuando con la pregunta de Molina, aquí, y como dije hace instantes, aquí vamos a mostrar un hecho simulado, un hecho real, cubierto periodísticamente. Vamos a comenzar. Simuló secuestro para sacarle 100.000 pesos a su esposa. Bien. Donde un hombre, chofer de Uber, tuvo que, claro, simular un autosecuestro, en realidad porque venía pensando cómo podía estafar a su mujer, cómo podía engañarle, cómo podía robarle 100.000 pesos. Un delincuente, suena hasta un poco jocosa la información en algún momento, pero es un delincuente que simuló ser secuestrado, porque además de engañar a su mujer, además de estafar obviamente a su propia familia y poner en vilo a todos sus seres queridos, también hace disponer de la policía. Fíjense que aquí se da lo que hablamos hace instantes sobre el tema del daño a la familia, de la intención económica, lo que hace sufrir a la familia, el desgaste de la policía que se pone a trabajar por un hecho falso. Continuamos. Entonces los investigadores, la justicia federal que estaba tratando de determinar qué es lo que pasaba con este hombre que aquí, en esta calle de Villa Fiorito, fue encontrado... Villa Fiorito. No estaba privado de la libertad, sino que descubrieron que él mismo se estaba secuestrando, un autosecuestro por parte de este hombre de 31 años, chofer de Uber, que desapareció. De un momento a otro desapareció en su familia,
supuestamente se había ido a trabajar, había salido de su casa y en un momento su mujer, que comenzó a recibir llamados anónimos, un teléfono desconocido: tenemos a tu marido, danos 100.000 pesos y lo liberamos. Una de las tantas frases que le dieron a esta mujer, y además es... Fíjense, la llamada telefónica, una voz anónima, amenazante, solicitando que pague los 100.000 pesos o mataban a su marido, ¿eh? Y decía que lo tenían, ¿no? Esos mensajes que eran acompañados por fotos, todo vía WhatsApp, fotos en las cuales se lo veía a este hombre supuestamente privado de la libertad, secuestrado, con sus ojos vendados, con sus manos atadas, y entonces comenzaron a investigar desde la policía, por supuesto. Otro tema, no solamente hablaba por teléfono pidiendo rescate, sino que mandaba pruebas de que verdaderamente estaba privado de la libertad. No es un hecho así común, es bien planeado, o sea, bien planificado, tenía unas intenciones claras de enriquecerse y haciendo sufrir a su familia, simulando su secuestro, donde él mismo había sido el que estaba escondido. Aquí no existe la privación ilegal de la libertad. Desde la justicia federal también a tratar de rastrear a este hombre que finalmente fue localizado aquí cerca de las 4 de la mañana en esta calle, que, a ver, tiene algunas cámaras de seguridad que son municipales, pero también hay unas cámaras privadas de domicilios, una de las cuales muestra el momento en el que este hombre no estaba secuestrado, sino que estaciona su auto, se baja del asiento del conductor y se mete en el asiento trasero. En ese lugar se fue al baúl. A ver, pero luego sí es un autosecuestro, pero alguien participa de este secuestro. Alguien llama a la mujer, alguien sí, evidentemente. Fíjense que el periodista trata de confundir el tema, de que él dice, es un autosecuestro, pero intervino otro más, como queriendo decir, entonces fue un secuestro. No, no fue un secuestro. Se simuló un secuestro, porque, bien lo dicen, con la connivencia de otras personas. Es decir, la víctima se alió a otras personas para fingir su secuestro, ganar dinero y repartírselo o no entre los que lo ayudaron. O sea, por más que haya recibido ayuda, él nunca estuvo privado de la libertad. Para que sea un secuestro, tiene que estar privado de la libertad. Quiere decir que no tiene disponibilidad de irse, entrar, salir. En cambio, acá sí, él podía hacerlo, porque estaba escondido, no secuestrado. Sí. A ver, evidentemente él solo no se pudo haber atado, vendado los ojos. Tuvo la colaboración de alguien, está tratando la justicia de encontrar un posible cómplice. Por ahora no hay nada al respecto, pero desde la lógica y el sentido común entendemos que sí. Que este hombre en realidad pudo haber llamado con otro teléfono que no fue encontrado en el lugar. Cuando llega la policía, ahí lo libera. Y entonces, bueno, salvamos a la víctima, se va de nuevo con su familia y paralelamente, mientras él va declarando, están analizando las cámaras de seguridad y ven justamente que las cámaras muestran que estaba solo. Este hombre que decía una estafa, por eso no cerraba nada y quedó detenido. Y queda detenido por esto, pero es una pena mínima, digamos, es un autosecuestro, está bien, no hay nadie involucrado, solo él, es una estafa. Es una estafa, claro. Totalmente. Es parecido a lo que es un secuestro virtual, por ejemplo, que no hay nada físico, no hay privación de la libertad y nada más, solamente es un engaño, pero que hasta incluso pone en riesgo la vida de personas de la tercera edad que se pueden sufrir un infarto, el shock emocional que significa. Así que estamos hablando del mismo tipo de delito prácticamente, una estafa. El día de mañana, si no tiene antecedentes, sí, bueno, sí, va a salir en libertad, pero acá lo más importante es que obviamente se tuvo que haber peleado con la mujer, tuvo que haber explicado por qué estaba haciendo todo esto, cuál era la relación en realidad que tenía con su familia y de quién se trata. Un hombre que de un momento a otro planifica engañar a su propia familia. Increíble, increíble. Fíjense que increíble, ¿no? Así como lo dijo el periodista. El tipo simuló para ganar dinero
¿Y quiénes estropean su simulación? Porque hasta hay liberación y todo. Pero ¿quién estropea su simulación? Las cámaras. Las cámaras que lo muestran que se mueve con libertad. Bueno, esta fue una contribución, Molina. Te envío un fuerte abrazo y bueno, aprovechen todo de la pregunta de Molina. Muchas gracias.